Los vencedores junto al Cordero en el monte de Sión es el título. El versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Este monte de Sión es la celestial, es el reino de Dios, porque si bien hay un monte, hay una Sión terrenal que es Jerusalén, también hay un Sión espiritual, celestial. Entonces aquí ahí están las tres enseñanzas o las tres explicaciones de este monte Sión. Hay un monte Sión físico, el cual es Jerusalén, la actual Jerusalén, de acuerdo a 2 Samuel 5:7, que es la ciudad de David, Jerusalén, la terrenal, física. Está el monte Sión espiritual, digamos, terrenal, cuál es el objetivo que Dios quiere lograr con Jerusalén físico. En Salmo 132, allí lo explica, dice que Dios la elige para establecer su presencia. ¿Mm? Dios es para establecer su presencia. El reino de Cristo va a ser en Jerusalén, el reino de los 1000 años que tanto anhelamos y este mundo necesita, va a ser establecido en Jerusalén físicamente, de manera literal. Esto no es una alegoría, no es una ideología, sino que literalmente lo dice la Biblia. Por eso es que Dios preserva a Israel por Jerusalén, Dios cuida a Israel por Jerusalén, por la tierra de Jerusalén, porque Zacarías capítulo 12 lo dice claramente que cuando venga el Señor dice que Él pisará con sus pies el monte de los olivos en Jerusalén. Y el Salmo 132 habla al respecto de eso. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer que de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Ahora, nótese que Dios no necesita una casa. Dios no necesita un lugar donde habitar. La Biblia dice, Isaías, que la habitación de Dios es su creación. ¿Mm? Dios habita en la creación, Dios no habita físicamente. De hecho, Él dice que Él no habita en casa hecha por manos de hombres. ¿Mm? ¿Verdad? Por lo tanto, esto tiene un sentido teológico, un sentido espiritual importantísimo. Y lo vamos a ver ahora. El monte Sion, entonces, la celestial. Existe entonces, está el monte Sion celestial. El físico terrenal y el propósito es porque apunta a un monte Sión mucho más trascendente, mucho más glorioso que el terrenal, el cual es el celestial, la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, está hablando del reino de Dios. La nueva Jerusalén es la consumación del todo el propósito de Dios. La nueva Jerusalén es la consumación de todo el plan del redentor de Dios para acercarnos a Él. Pero lo más importante, amados, porque Él no mora, insisto, en templos hechos por manos humanas. Él mora en nosotros, Él habita en ti, Él habita en nosotros. Nosotros somos ese monte Sión, de alguna manera, para entender espiritual y teológicamente. Veamos la teología del monte de Sión. Hebreos capítulo 12. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego ni a oscuridad, tiniebla y tormento, como Israel cuando se acercó, ¿verdad?, al monte Sinaí, mientras estaba Moisés, ese monte temblaba, dice que salía humo, eh, había mucho ruido, y tinieblas también cubrieron ese monte y ellos se asustaron. El pueblo se asustó y después le dijeron a Moisés que no gobierne Dios, que no los dirija o que Dios no les hable a ellos, sino que Dios les hable por medio de Moisés. Ellos rechazaron porque Dios quería un gobierno, hacer de todo Israel un reino de sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes, pero ellos rechazaron la propuesta de Dios, rechazaron la mano, la promesa de Dios y dijeron, no, que Dios no hable con nosotros.
tú habla con nosotros, habla tú con él y luego tú nos comunicas a nosotros. Entonces rechazaron este plan de Dios. Bueno, ustedes dicen, nos acercaron a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo. El 19, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron, aquí dice, suplicaron que no se les hablara más. Ellos rechazaron la voz de Dios, rechazaron, amado, la presencia de Dios por medio de esta presencia en el monte de Sinaí. Israel lo rechazó, ¿m? Porque no podían soportar esta orden. Y la orden era, será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Esa era la orden. Tan terrible era el 21, tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Aún Moisés tuvo un temblor, tuvo miedo de toda esta espectáculo, digamos, de una manera, de lo que estaba ocurriendo allí en ese monte cuando él estuvo 40 días en la presencia de Dios. ¿Ah? Luego, entonces, el 22 habla la otra parte, la realidad de este monte, la realidad espiritual, la realidad del plan de Dios y del propósito de Dios. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gloriosa. Nosotros no nos estamos acercando eh, a una Jerusalén física, literal, sino aquí está hablando del reino de Dios, aquí está hablando del plan eterno de Dios, del propósito de Dios, de la consumación de toda la obra finalmente de Dios. Se han acercado, dice, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, ¿no? El juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Estos son todos los que ya murieron en Cristo. Eh, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel, a la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto por la cual fuimos redimidos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, fíjese el 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces, este monte de Sión es el reino inconmovible e inquebrantable de Dios, al cual Dios nos ha hecho ser sus reyes de este reino y sus sacerdotes. Esta es la teología del y la escatología también de este monte de Sión. Avancemos. Entonces, el Señor, ya lo leímos ya, el Salmo 132, el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada, donde Dios tiene su morada en nosotros. Nosotros somos su templo. ¿Mm? Podríamos decir que nosotros también somos este monte de Sión. ¿Mm? Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. ¿Dónde está el trono de Dios? En nuestro espíritu, amados. Todo esto, todo esto, todo el plan redentor de Dios es espiritual, amados, es interno, ¿m? Y es invisible y es interno, es dentro de nosotros. Dios está preparando su morada, su habitación en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la habitación de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Sión y también me atrevo a decir, nosotros somos ese monte también de Sión. ¿Mm? Ok, leamos entonces, no vamos a saltarnos esto. Quiero leer acá el capítulo 14. Hay una secuencia de eventos y de acontecimientos que suceden o que están sucediendo y que van a suceder también todavía. Eh, en el capítulo anterior, bueno, fíjense acá, desde el versículo 1 al 5, ¿verdad? Se habla de 144.000 sellados que estaban en el monte de Sión junto al Cordero. ¿Mm? Cada vez que se menciona al Cordero, se está hablando de la redención. ¿Mm? En pie sobre el monte de Sión
y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de sus padres escrito en la frente. Entonces aquí hay una serie de características que identifican a estos 144.000. Estos 144.000, amados, no son los mismos de 144.000 del capítulo 7. ¿Mm? En el capítulo 7, que menciona los 144.000, habla de los cuatro vientos de la tierra. En el capítulo 14 habla del cielo, del monte Sión celestial que está en el cielo. Pero aquí está hablando en el capítulo 7 de 144.000 que también fueron sellados, pero habla sobre la tierra, sellados en la frente, como siervos de Dios. El Padre, aquí no menciona al Cordero. En el capítulo 7 no se menciona el Cordero, solo se menciona que son siervos de Dios. Por lo tanto, hay una diferencia. Hay una diferencia cada vez que se menciona al Cordero, está hablando de los redimidos por la sangre de Cristo, ¿m? De la iglesia compuesta por judíos y gentiles que han creído en el Mesías, que han creído y que han recibido al Mesías como Señor y Salvador. ¿M? Pero en este caso, en el capítulo 7 solo habla de que estos 144.000 que van a ser el remanente son siervos de Dios, del Padre. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que creen en Dios y que todavía están esperando al Mesías? Son los judíos. Entonces, y lo dice específicamente y muy claro en el capítulo 7, dice que son sellados de todas las tribus, 12.000 de cada tribu, y luego menciona cada una de las tribus, de los cuales pertenecen estos 144.000. Ahora, el número 144.000 en la numerología hebrea tipifica un número global, general, ¿m? Es un número de reino. Por lo tanto, implica a todo el pueblo, en este caso el capítulo 7, a todo el pueblo, ¿cierto?, de los judíos que están esperando al Mesías, que están esperando al Mesías, porque hay judíos que no están esperando al Mesías, hay judíos que no son creyentes, que son ateos incluso. Entonces, este sello de los 144.000 lo pongo acá como una referencia para que veamos y notemos la diferencia, porque capítulo 14, estos 144.000 sellados que están junto al Cordero en el monte de Sión, también están sellados en la frente, pero llevan el nombre del Cordero y del Padre, a diferencia del capítulo 7, que solamente el nombre sellado en la frente y que son siervos de Dios, del Padre. En cambio, el capítulo 14, del Cordero y del Padre. Cantaban un cántico, un nuevo cántico, delante del trono. ¿Mm? Delante del trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el cielo. ¿Mm? En el cielo. Delante del trono. Están cantando en el cielo. Estos 144.000 del capítulo 14. La NBI dice y que habían sido rescatados de la tierra. Es decir, fueron arrebatados de la tierra, sacados de la tierra, llevados al monte Sión. Entonces, fíjense la diferencia. En el capítulo 7, esos 144.000 permanecieron, se quedaron en la tierra, que son los judíos, son los israelitas judíos que están esperando al Mesías. Estos 144.000 es un remanente, no son todos los judíos, es el remanente, pero que representa a todo el pueblo de Israel que está esperando al Mesías. Entonces ahí tenemos la diferencia bíblicamente de estos dos grupos de 144.000, uno que se quedó en la tierra en el capítulo 7, que son los judíos, y otro que ya está arriba, que fueron sacados de la tierra, dice la nueva versión internacional, rescatados de la tierra, llevados al reino de Dios. Esa es la secuencia de lo que está hablando este capítulo 14. Luego hay un tercer grupo, es el primer grupo, un grupo, el grupo 144.000 del capítulo 7, otro grupo 144.000 del capítulo 14, y hay un tercer grupo en este mismo capítulo 14, un tercer grupo de creyentes en la tierra que pasarán la tribulación. Leemos capítulo 14, 12, verso 12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús.
El 13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus labores o de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, este segundo grupo es un grupo que queda aquí en la tierra y que va a pasar por un periodo de tribulación y que la salvación de ellos va a ser a costa de sus propias vidas. Ellos van a morir, este grupo va a morir. Los otros no murieron, están en el monte Sión. Pero este tercer grupo es un grupo que no fue sacado o rescatado de la tierra. Quedaron para pasar la tribulación. ¿Mm? Lo que podríamos nosotros tomar como referencia a las 10 vírgenes, 5 que se fueron con el esposo y 5 que se quedaron. Podríamos tomarlo como referencia a este tercer grupo. Ahora, este tercer grupo que quedó en la tierra de acuerdo al capítulo 14, en el capítulo 15 se habla y se menciona otro grupo, pero que es el mismo grupo de creyentes que quedaron, que permanecieron aquí en la tierra y que pasaron la tribulación, porque dice el capítulo 15, el mismo grupo, el capítulo del 14, verso 12, quedaron en la tierra. Dice que llegaron cantando triunfantes porque vencieron a la bestia y la imagen, y no se dejaron marcar. Este grupo está compuesto por judíos y gentiles creyentes en el Mesías, en Cristo. Leámoslo. 15, el 15, adelantémonos un poquito lo que nos va a hablar Ivo la próxima semana para entender este tercer grupo que quedaron aquí en la tierra. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie de orilla del mar. Ah, punto. De pie de orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia. Los que habían vencido a la bestia y su imagen, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban, escuchen esto, el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Entonces aquí está haciendo una notoria diferencia o una marcada diferencia con el grupo anterior, porque aquí está hablando del cántico de Moisés. Y cada vez que se menciona a Moisés, está hablando de los judíos. Y cada vez que se habla del Cordero, está hablando de los redimidos. Entonces, aquí hay un compuesto de judíos con gentiles, ¿verdad? Redimidos por la sangre de Cristo, tanto judíos, pero que en el periodo de la tribulación creyeron, los judíos que creyeron en Cristo, ¿verdad? Y que murieron por la bestia, ¿cierto? El falso profeta, y que no se dejaron marcar, porque ellos no se dejaron marcar, ellos no adoraron la bestia, no adoraron al anticristo, no adoraron su imagen. Por lo tanto, ellos triunfaron. Dice que vi el mar de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia y a su imagen y al número de su nombre. Entonces ellos no adoraron la bestia, no se dejaron marcar y estaban ahora, ¿cierto? Tenían arpas que Dios les dio, estaban cantando un cántico de gloria, un cántico de triunfo, un canto de victoria, porque Dios, si bien es cierto, ellos murieron en la tierra, pero fueron salvos, porque la salvación, amado, la salvación en la tribulación va a ser a costa de la muerte, costa de la muerte. La salvación será muriendo por causa del testimonio de Cristo. Yo no quiero quedarme en la tribulación, no quiero estar allí. Sigamos. Luego, en el capítulo 14, después de estos 144.000 de pie en el monte Sión junto al Cordero, hay un mensaje, esto lo habló de Ivo, pero lo estoy haciendo un resumen para ir luego a una aplicación práctica. Este mensaje, hay un mensaje de 3 ángeles. El primer aviso es un mandamiento, es es el mensaje eterno. Hay que poner atención a este título,
el mensaje eterno. Esa palabra, mensaje eterno, no se menciona en ninguna otra parte excepto en Apocalipsis, en este capítulo, el mensaje eterno. Nosotros conocemos el Evangelio, el Evangelio dice eh, el Evangelio eterno, el Evangelio eterno. Nosotros conocemos un Evangelio en el cual nosotros hemos sido salvos. La palabra Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cierto? Que Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Nosotros conocemos el Evangelio de la gracia, ¿m? Que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero este es el Evangelio eterno, que tiene otro fin, otra misión, tiene otro propósito. ¿M? Y lo vamos a leer. ¿M? Este Evangelio eterno, amado, tiene un mensaje global, pero enfocado, amado, solamente en tres cosas: temer a Dios, darle la gloria a Dios, adorar al único y Dios verdadero, porque Él es el que creó todo, los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Entonces, ¿por qué este mensaje es tan determinante en términos, amados, de llegar a ser un mandamiento? ¿Por qué? Porque recuerde usted que la bestia, ¿cierto? Una vez que se manifieste el anticristo, exigirá la adoración de su imagen. La exigirá. Entonces, aquí Dios está siendo determinante. Al único que hay que adorar es a Él, es a Dios. Por eso dice, teman. Y este es el propósito y este es el mensaje de este evangelio eterno. ¿Mm? Al único que la humanidad y toda la creación debe temer y debe darle gloria y debe adorar es a Dios. No a los hombres, no a la bestia, no al falso profeta, no su imagen, no al anticristo. Ese es, amado, el mensaje del Evangelio eterno. Leamos 14:6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y aquí llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Entonces este es un mensaje de advertencia, es un mensaje, amados, es un mensaje, como digo, como un mandamiento. ¿Mm? Que todo lo que fue creado por Dios tiene que responder en gratitud, en temor a Dios, en alabanza a Dios, en gloria a Dios, en adoración al único creador de todo lo que existe, todo lo que hay, que es a Dios. Y esta bestia, ¿verdad? Este, esta imagen de este anticristo, cualquiera sea la figura que algunos creen, ¿cierto? Va a exigir esta adoración, pero, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que solo le adoremos a Él y a Él solo hay que adorarle. ¿Mm? Recuerden ustedes en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Mm? Todas estas cosas te daré, le dijo Satanás al Señor, si postrado me adoras. ¿Mm? Y el Señor le responde: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿Mm? Entonces solo a Dios a quien debemos adorar. Y este es el mensaje eterno, este es el Evangelio eterno predicado por ángeles a toda la nación, a toda lengua, a todo el mundo oirá este mensaje como una señal, como una advertencia, porque, amados, esta imagen, esta bestia, exigirá y obligará a toda la tierra a adorarlo a él, y lo tenemos en la imagen, ¿verdad?, de la estatua hecha por Nabucodonosor en el libro de Daniel. Ahí está la enseñanza del Antiguo Testamento de cómo se exigió adorar a esa imagen, ¿verdad? Y a los que no lo adoraron fueron echados, ¿se acuerdan?, al foso de los leones. ¿Mm? O al fuego, no recuerdo, uno de los dos, echados ahí, castigados, amados, y ese es el juicio, ese es el juicio. Luego, el segundo ángel, para ir avanzando,
y llegar a nuestra aplicación práctica. El segundo mensaje es el aviso del juicio de Babilonia, la religión de la idolatría. Fija, todo se trata, amado, de la idolatría, este mundo idólatra, Satanás idólatra, que quiere arrastrar a la humanidad a una idolatría perversa, a una idolatría pagana, ¿verdad? Alejarlos de la única y verdadera adoración a Dios. ¿Ah? Pero Dios en su juicio, ¿verdad? Él va a destruir todo, todo vestigio de idolatría, ¿ah? Comenzando con la fuente, el origen, que es Satanás, en el capítulo 19 y 20, echándolo al lago de fuego junto con el dragón, la bestia y el falso profeta, donde Dios eliminará la fuente de toda idolatría. Ok, entonces el tercer mensaje de los ángeles en el capítulo 14 habla también de una advertencia, y aquí está donde esa advertencia dice de no adorar a la bestia y su imagen. Si alguien adora, dice, a esta bestia y a su imagen, sufrirá las consecuencias del furor de la ira de Dios. ¿Mm? Será echado al lago de fuego y a sufre atormentado eternamente. Leamos 14:9. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles del Cordero. Entonces, amado, la advertencia ya está. ¿Mm? La señal está. Y nosotros también cuidémonos de no adorar lo que no sea Dios. Adorar lo que no signifique Dios. Sigamos. Y hay un cuarto episodio, o también podríamos decir un cuarto mensaje en este capítulo 14, que al mismo tiempo es una promesa o un mensaje de fe y de esperanza para los creyentes que se quedaron, que permanecieron aquí en la tierra y que van a pasar la tribulación. A mantenerse fieles, firmes al Señor de ahora en adelante, desde ese momento en adelante, porque se salvarán a costa de sus propias vidas, morirán para ser salvos. Veamos, 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pero sus obras las acompañan. Entonces, el tercer mensaje es justamente a estos fieles que van a quedar acá en la tierra y van a pasar por la tribulación, a mantenerse fieles, a no adorar la imagen, a perseverar hasta el final. Amados, pero la muerte será el filtro o será el motivo de su salvación, la causa de su salvación. Ok, avancemos. Este capítulo 14 luego habla también de dos cosechas, dos cosechas. Lo mencionó también y lo mencionó Ivo anteriormente, pero como resumen. Estas dos cosechas son dos cosechas de dos alegorías, de dos frutos distintos, ¿m? O dos alegorías distintas, dos grupos distintos de personas. El primero lo dice el verso 15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Esta primera cosecha son los redimidos, los redimidos por la sangre del Cordero, a las cuales Dios está haciendo una separación del trigo con la cizaña. Este es el punto. Aquí, este es el momento cuando Dios va a pasar su hoz. En Mateo, los discípulos
le dijeron, Señor, creció cizaña junto con el trigo, ¿quieres que lo cortemos? El Señor, no lo corten, no lo corten, porque dejen que crezca el trigo con la cizaña porque está reservado para el último tiempo. ¿Mm? Y este es el último tiempo, y este es el momento cuando Dios va a cortar y a separar la cizaña del trigo. ¿Mm? Este es el tiempo, donde Dios a los redimidos, ¿verdad?, los separará y los reservará, y los preservará para la vida eterna, y a la cizaña, ¿verdad?, la va a cortar y la va a quemar y la va a echar al fuego. El capítulo 14, 18 dice, del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra y recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios, a diferencia de la cosecha anterior, de la que también estaba madura, ¿cierto? Y fueron separados, preservados para la vida eterna, pero esta otra cosecha, ¿cierto? Fue separada, pero para el juicio, ¿m? Para la ira de Dios y para ser echada al fuego y quemada. Amén. Bueno, de esto habla el capítulo 14 en general. Okay. Vamos a ver ahora rápidamente esta aplicación práctica, amado, a las características de estos 144.000 en el monte Sión junto al Cordero y la similitud que tiene con los vencedores de las 7 iglesias, capítulo 2 y el capítulo 3, que ya lo estudiamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo estos 144.000 que están con el Cordero tienen la misma naturaleza, tienen el mismo carácter del Señor, de Cristo, de Yeshua, pero también con los vencedores de cada una de estas iglesias. Veamos el carácter o las características en orden de acuerdo a las iglesias, de acuerdo a cada iglesia de Apocalipsis capítulo 2 y 3. En su boca dice que no fue hallada mentira, son redimidos de entre la tierra, siguen al Cordero por donde quiera que va, no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, son sin mancha delante del trono de Dios, tienen el nombre del Cordero y su Padre en sus frentes, cantan un cántico nuevo que nadie podía aprender. Entonces, y el orden está de acuerdo a los vencedores de cada una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Veámoslo un poquito más en detalle. ¿Mm? Porque esto tiene que ver, esto tiene que ayudarnos a nosotros, amados, a prepararnos, como lo dijimos en nuestra lectura devocional. ¿Mm? La venida de Cristo no es casual. La venida de Cristo, amados, debemos esperarla, debemos amarla, debemos prepararnos para la venida de Cristo. La iglesia debe estar enfocada solamente hoy día en la venida de Cristo y en prepararnos para la venida de Cristo. Y estos vencedores son los que se prepararon para la venida del Señor. Estos son los vencedores de las 7 iglesias, los que hoy día, ¿cierto?, están parados allí junto al Cordero en el monte Sión, cantando un cántico nuevo de triunfo, de victoria, de salvación. ¿Mm? Entonces veamos los primeros, de acuerdo a la primera iglesia de Éfeso, capítulo 2, en sus bocas no fue hallada mentira. Veamos la asociación, la relación que tienen. Los vencedores de la iglesia de Éfeso, de acuerdo al capítulo 2, verso 2, dice que el Señor les dice, recuerden ustedes que hay un formato en donde que se repite en cada una de las 7 iglesias. ¿Mm? Ese formato consiste, ¿cierto?, en donde el Señor Yeshua primero se presenta, ¿verdad?, en su naturaleza, con un aspecto de su carácter a cada una de las iglesias, diciendo yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, en fin, yo soy, se presenta, ¿verdad?
Luego también hay una alabanza para cada una de las iglesias, pero también hay un reproche. ¿Mm? Luego hay un consejo para cada una de las iglesias y luego hay una promesa, hay un premio para los vencedores. Y en este caso, aquí le está diciendo a la iglesia de Éfeso, dice que este es una alabanza, dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Mm? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Luego le dice al que venciere, a estos vencedores, a estos que no son, que son verdaderos, estos vencedores que representa a todo creyente auténtico, veraz, verdadero, sincero, transparente, real, ¿verdad? Y les dice que ellos van a tener, por ser reales, por ser verdaderos, por caminar en la verdad, ¿verdad? Por ser honestos, sinceros, tendrán una identidad única con el Señor, llegarán a ser uno con Él, serán como Él en carácter y naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. ¿Mm? Por lo tanto, estos vencedores tienen una relación, te fijas, directo con estos 144.000, con este aspecto de que ellos son, no hay mentira, dice, en sus bocas, sino que son verdaderos como Cristo. Como Él es la verdad, ellos también son verdaderos. Amén. Esa es la primera aplicación también para nosotros, práctica hoy día. Ser verdaderos, auténticos, ser amados, originales, espontáneos, no inventar, no ser, no negar el nombre del Señor de ninguna manera, por supuesto, ¿verdad? No esforzarnos por ser cristianos, amados. No tenemos nosotros, un verdadero cristiano no se esfuerza por ser cristiano, sino que responde, actúa de manera natural, de manera espontánea, como un testimonio, como un testigo fiel de Cristo en todo ámbito de nuestro quehacer terrenal humano, amado. No hay un esfuerzo, ¿verdad?, por mostrar una imagen que no somos. El cristiano que no es verdadero, no es auténtico, se esfuerza por mostrar una imagen, ¿verdad? Pero el verdadero, el auténtico, el que tiene una identidad con Cristo como verdadero, amado, surge de manera espontánea, expresa de manera espontánea su carácter, el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, el testimonio es un testigo fiel del carácter de la naturaleza de Cristo. ¿Mm? Esa primera relación entonces del carácter de estos 144.000 con los vencedores, con la iglesia de Éfeso. El segundo carácter, o con los vencedores, dice que fueron redimidos de entre la tierra, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y esta tiene una similitud con la iglesia, con los vencedores de la iglesia de Esmirna. Los vencedores de la iglesia de Esmirna, los fieles, estos vencedores, amados, fue la única iglesia que no se le encontró ningún reproche, ninguna acusación, ninguna falta. ¿Por qué? Porque estos vencedores, amados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo martirizados por el testimonio de Cristo en sus vidas y ellos no renegaron en ningún momento de Cristo. Ellos fueron fieles hasta la muerte, dieron sus vidas por las causas de Cristo, amado. Ese es el verdadero carácter del verdadero cristiano que está dispuesto a dar su vida como Cristo dio su vida por nosotros. Los discípulos de Cristo, todos murieron, amados, que de manera martirizados por el testimonio de Cristo, excepto Juan. ¿Mm? Entonces, los vencedores de la iglesia de Esmirna, los fieles, están sufriendo persecución. Muchos fueron mártires, murieron, lo estaban soportando fielmente, no renunciaron a su fe, al amor por Cristo. El mensaje para ellos fue un mensaje de esperanza y de vida eterna. Este fue el mensaje del Señor para esta iglesia. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, ¿vio? El carácter y la naturaleza de Cristo estaban siendo impregnada en ellos. El que murió y volvió a vivir, Cristo, el testimonio fiel,
testigo fiel, ¿verdad? Él estaba hablando con hechos, él estaba hablando, ¿cierto? Con vivencias, porque él murió y volvió a vivir y él estaba impregnando en cada uno de estos creyentes ese espíritu, esa fe, amado, esa naturaleza que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? Y él está diciendo en el capítulo 2:10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego viene el mensaje y la promesa a los vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No hay más muerte para los que mueren en el Señor, para los que mueren en Cristo. Ahora, amados, la palabra redención, redención, ¿ah? Si bien es cierto, hay una explicación teológica ahí, la palabra redención es ser comprado a precio, por un rescate, para una libertad. Sin embargo, la redención, la verdadera redención, amados, el precio que nosotros tenemos que pagar es la muerte espiritual. Es la crucifixión junto con Cristo, morir al mundo, morir al pecado, a las concupiscencias, morir a los deleites terrenales, morir a Satanás, morir a nuestras amistades, en fin. La redención entonces es la liberación de la esclavitud del pecado mediante el pago del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros estamos muertos juntamente con Cristo. ¿Mm? Si nosotros no morimos físicamente en persecución, en martirio, hay una muerte espiritual que nosotros tenemos que asimilar hoy día, que es, ¿verdad?, la muerte al mundo, porque estamos muertos juntamente con Cristo. Estamos muertos. La muerte física entonces es una alegoría, un símbolo, una figura del propósito de la redención. El galardón es no sufrirán daño alguno de la segunda muerte. Esa segunda muerte se refiere al juicio final, de Apocalipsis capítulo 20. El juicio final cuando Dios, ¿verdad?, resucitará a todos o llamará a todos y todos tendrán que venir y presentarse delante de este trono de Dios, pero allí no hay ya escapatoria, simplemente Dios le está diciendo por qué ellos van al lago de fuego, por qué Dios los va a enviar al lago de fuego. ¿Mm? Y a morir eternamente. Amén. Bueno, ahí está entonces la asimilación del segundo carácter de los 124.000 redimidos de la tierra con la iglesia de Esmirna. Sigamos el tercer perfil o carácter de los 144.000. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y están asociados con la iglesia, con los vencedores de la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 3. Y dice así, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo sigue fiel a mi nombre y no negaste tu fe en mí. ¿Mm? Al que venciere, a los que no nieguen y a los que no renieguen de la fe en el Señor, ¿verdad? Aún en medio de la persecución, la promesa es, dice, al que venciere, daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto tiene que ver, amado, ese nombre nuevo que reciben los vencedores, que soportaron el sufrimiento, que soportaron el martirio o que soportaron la persecución. Ese nombre nuevo tiene que ver con un aspecto del nombre, del carácter de Cristo. ¿Mm? de, de- de su naturaleza. ¿Cuál es la relación más específica con los fieles de Pérgamo? Ellos no se intimidaron ni se mezclaron con las idolatrías, con las hechicerías, las falsas doctrinas, en fin, con el engaño, con la persecución, ni se contaminaron, amados, no renegaron de su fe. Este suceso, eh, esta característica de falsa doctrina, de engaño, de persecución, en el último tiempo se va a incrementar, va a aumentar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás será suelto.
y Él va a estar presente en la tierra, presente físicamente, literalmente, el dragón, representado en el dragón del capítulo 12. Va a estar físicamente en la tierra. Imagínense ustedes si hoy día, ¿verdad? O si en la historia ha habido maldad, pero Satanás no está físicamente en la tierra, sino que está, dice que algunos dicen en el segundo cielo y que cada cierto tiempo se presenta, de acuerdo a Job, se presenta delante del trono de Dios para acusar a los hermanos, como dice también Apocalipsis. Imagínense cuando Él esté presente, activo, amados, operando físicamente, literalmente en la tierra, en el mundo, con todo su ejército de demonios, de huestes, de maldades, principados, de gobernadores de las tinieblas, amados, operando en el mundo, engañando a toda la humanidad. Dice que a los que vencieren, a los vencedores, les dará a comer del maná escondido. Ese maná escondido es Cristo, el Cristo revelado. Esa piedrecita blanca es la justificación. Entonces, hagamos ahora un resumen de esto, de esta asociación. El vencedor que está ahora ya comiendo el maná escondido, es decir, que estamos nosotros que estamos aquí comiendo de Cristo. Cristo está siendo revelado a nuestro espíritu, Cristo está siendo revelado. Cada estudio del Apocalipsis no queda simplemente con un estudio, sino con un aspecto, amado, del conocimiento de Cristo, del entendimiento de Cristo, un aspecto de Cristo creciendo en nosotros. Ese es el maná escondido. ¿Ah? Cristo siendo revelado, Cristo siendo asimilado en nuestro espíritu, siendo asimilado en nuestra alma como expresión, como testimonio de esa obra redentora en nosotros y nosotros hablando, ¿verdad? Actuando, viviendo como Cristo, ¿verdad? Con su carácter, su naturaleza. Eso es comer del maná escondido. Que no participa de falsas doctrinas, porque tiene el discernimiento de lo verdadero Cristo en nosotros, ese maná escondido que nos fortalece, que nos edifica. La palabra pura, sin levadura, la sana doctrina, y que recibe ese vencedor una piedrecita blanca, el cual es la justificación, justo delante de Dios, el justo por la fe vivirá. Entonces, esa piedrecita blanca es la justicia de Cristo en nosotros, apto, calificado para ser puesto delante del Señor de una manera legal, en una posición correcta, como hijo heredero del reino de Dios, que está en paz con Dios, está reconciliado y que se le va a dar un nombre nuevo, revelado con la justicia de Cristo. Cada nombre de Cristo será ese nombre nuevo que va a ser puesto en cada uno de sus hijos, como verdadero, como digno, justo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, en fin, cada uno de los nombres del Señor son esos nombres nuevos que se nos va a ser otorgado. No se contaminaron con mujeres, están asociados con la iglesia de Tiatira, son vírgenes. Leamos esta relación. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: a los hijos de esa mujer les heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido del mal llamado profundo secreto de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, perdón, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he regido de mi padre, la he recibido de mi padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasija de barro, también le daré la estrella de la mañana. Bueno, esta es la promesa a estos vencedores y que son
¿cierto? Estos 144.000 que están allí en el monte de Sión, que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes. ¿Cuál es la relación? La relación de estos vencedores con los 144.000 del monte de Sión es que estos 144.000 tampoco se contaminaron con mujeres. La palabra, esa mujeres, o que son vírgenes, es un símbolo de idolatría, ¿m? Que son vírgenes, que solo adoraron a Dios. ¿M? Esa es la asociación. Mm. No se contaminaron con la idolatría del mundo, con el sistema que gobierna hoy día en nuestro mundo, ni con la religión, ni con la cultura, ni con la política. Y por ser fieles, por ser vírgenes espiritualmente, ¿verdad? Y que no son idólatras, entonces gobernarán juntamente con Cristo, con la sabiduría de Cristo, con el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Yeshua. Amén. Quinto aspecto o asociación de estos 144.000 de su carácter con los vencedores del Apocalipsis. Este quinto aspecto dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Están asociados con los vencedores de la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 4 en adelante. A los vencedores. Tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Te pica? Los vencedores entonces de la iglesia de Sardis no mancharon sus ropas, ellos, es decir, no se mancharon ellos, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, fueron preservados en santidad delante de Dios. Y el mensaje y la promesa es que dice, al que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La promesa entonces, amados a los vencedores, es que serán vestidos como Cristo. Estos vestidos de blanco tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Mm? Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, estos vencedores del capítulo 3 de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Relacionados también y asociados con los 144.000, son los mismos santos del capítulo 7 de Daniel. Allí se mencionan a los santos que reinarán con el Señor. Daniel 7:22, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. ¿Mm? Este reino que el Señor está prometiendo a los vencedores de la iglesia de Sardis. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amados, Cristo, el Señor solo reinará con santos, con hijos sin mancha delante del trono de Dios, que no se contaminaron sus ropas. ¿Mm? Y que andarán conmigo vestidos de blanco. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es santidad. Eso es justicia. ¿Mm? Y eso ya está operando en nosotros. Y no opera, amados, por nuestro propio esfuerzo, sino porque Cristo mora en nosotros. El santo mora. El santo ya vive en nosotros. Entonces somos santos. Amén. No somos santos por las cosas que hacemos, sino que somos santos porque el santo ya vive y ya mora en nosotros. Amén. Número 6. Otro, otro carácter de estos 144.000 dice que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes. Y la relación con los vencedores de la iglesia de Filadelfia.
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, ya que has guardado mi mandato de ser constante, y yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Al que salga vencedor, y esta es la promesa, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, tendrán estos vencedores, que son los 144.000 que están en el monte, que dice que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en su frente, son los mismos, entonces, vencedores de la iglesia de Filadelfia, a los cuales dice, grabaré el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén y además el nombre nuevo del Señor. ¿Mm? Esta señal, amado, en la frente, este nombre escrito en la frente, es el carácter, es una impresión del carácter de Cristo, ¿m? Que significa posesión o pertenencia, ¿m? Que significa identidad, ¿eh? Significa también testimonio por la fidelidad, que son fieles al Señor, ¿ah? En carácter. Entonces, la iglesia de Filadelfia es una iglesia, amada, junta con la iglesia de Esmirna, que no tienen reproche, que no tienen, amado, ninguna queja de parte de Dios. Tanto la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna son vencedores perfectos o una iglesia perfecta. ¿Mm? Son los que llevan el nombre del Señor en sus frentes. Esos somos nosotros. Son la base y el fundamento de la habitación del Padre. Dios hará morada no solo con ellos, sino que ellos mismos serán su morada, su tabernáculo, su templo. Serán uno solo con Dios eternamente. Este es el gran plan de Dios. Este es el gran propósito de Dios, amado. Hacer de nosotros su tabernáculo, su morada. ¿Mm? Y como Dios es santo, los suyos también tienen que ser santos. Y llevaremos impreso en nosotros el carácter, la naturaleza de que esto tiene que ver con ese nombre del Cordero y de su Padre en nuestra frente, en la frente de los vencedores. ¿Ah? Impreso el carácter, es decir, tendremos el mismo carácter de Cristo, tenemos la misma naturaleza de Cristo, somos coherederos juntamente con Cristo, somos hermanos, amados, hijos de un mismo Padre, con la misma naturaleza del Hijo, con el mismo carácter del Hijo. Amén. Sigamos. Y finalmente, el carácter dice que cantaban un cántico nuevo y nadie podía aprender el cántico, solo ellos. Y esto está asociado con los vencedores de la iglesia de la Odisea, capítulo 3, 21. ¿Mm? A la iglesia de la Odisea, a los vencedores, el Señor les dice que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y con lirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Fíjense que el carácter de la última iglesia, la Odisea, amados, el carácter de los vencedores, cumple con todo el carácter de las iglesias anteriores. ¿Mm? La Odisea es el resumen, recopila todos los atributos de los demás de vencedores de otras 6 iglesias. ¿Mm? Y se repite la palabra: de mí compres oro refinado, de mí te hagas rico, de mí te vistas con vestidura blanca, de mí te cubras tu vergonzosa desnudez, de mí unjas tus ojos con colirio. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque Él es Cristo, el Yeshua, ¿verdad? En nosotros estamos en Él está en nosotros y hay una unidad, amado,
férrea, qué inseparable, inquebrantable, con el mismo carácter. Nosotros somos santos porque de Él tomamos su santidad. Somos justos porque de Él tomamos su justicia. ¿Mm? Eh, entonces, la promesa tendrán para estos vencedores y la promesa también para estos 144.000 que cantaban un cántico nuevo, amados, que tendrán el derecho de sentarse con Cristo en su trono, como yo vencí y me he sentado con mi Padre. El cántico que ellos cantaban es un cántico de victoria, es un canto de triunfo, es un canto, amados, de salvación, de gloria, de gozo. Y, y esta es la victoria de los vencedores, el canto de los vencedores, llegar a sentarse junto con Cristo en el trono del Padre. No solo ser salvos, amado, no solo ser salvos. Nosotros, mucha gente, muchos creyentes se conforman por ser salvos, dicen ellos. Con que dicen, me vaya en el último carro del tren al reino, me basta. No, amado, no. La salvación no es casual. El reino de Dios no es casual. No se entra casualmente por tener un título de cristiano al reino de los cielos. Amados, se requiere, insisto, preparación. El verdadero cristiano, el verdadero creyente se preparará y se prepara para la venida de Cristo. Se prepara para la venida del reino. Se prepara, necesitamos prepararnos, amados, para llegar a cantar un cántico nuevo delante del trono de Dios, delante del Cordero y del Padre, amados. Necesitamos prepararnos aquí y ahora. Aquí y ahora. Ahora es el tiempo cuando necesitamos prepararnos. Este es el tiempo cuando, amados, necesitamos reforzar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión con Dios. Es aquí y ahora, no cuando ya estemos viviendo tiempos críticos, tiempos caóticos, tiempos difíciles, cuando esto aumente, cuando esto, amados, ya no tenga vuelta, cuando ya estemos frente a todo el desarrollo de todo el mensaje profético. Ahora es cuando necesitamos prepararnos nosotros para la venida de Cristo y ser los vencedores. Amado, Dios nos guarde, Dios nos bendiga. De mí compres oro refinado por el fuego para tener una fe pura, la fe del autor de la fe Cristo. De mí te hagas rico para ser pleno de Cristo, llenos de Cristo y llenos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo el carácter de Cristo, es la naturaleza de Cristo. De mí te hagas rico, de mí te vistas con vestiduras blancas, vestidos de Cristo, el santo, el perfecto, vestido de nuestra vestidura es Cristo. Él es nuestro vestido. De mí cubras tu vergonzosa desnudez, amados, ser irreprensibles, como dice la Biblia, ser guardados irreprensibles hasta su venida en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardados para que no se descubra nuestra desnudez, vestidos de Cristo irreprensibles para su venida. Y de mí unjas tus colirios, tus ojos con colirio, para que podamos ver a Cristo, amado, con nuestros ojos, ver la obra de Cristo en nuestro interior, ver a Cristo siendo formado en nosotros, ver a Cristo, amado, la obra redentora operando, trabajando, la cruz obrando, operando en nuestro interior, amado, muriendo cada día, negándonos cada día para que Cristo crezca, para que Cristo sea visto, para que Cristo sea conocido, amado, en nuestros hechos, en nuestras obras. Amados, Dios nos guarde, Dios nos bendiga.